Le damos gracias a Dios que nos permite iniciar esta nueva semana de reflexiones en su palabra. Y bueno, vamos a recordar que en la semana pasada terminamos analizando el llamado de Jesús a Simón y Andrés. Síganme y os haré pescadores de hombres. Así les dijo, y ese mismo llamado para nosotros el día de hoy. Así es que lo vamos a recordar con un canto que se titula así, Pescadores yo os haré. Y vamos a entonarlo utilizando un poquito nuevamente de la cultura de la península de Yucatán. Cuando yo estuve estudiando allá, me llamó mucho la atención que en las escuelas les enseñaban español, maya e inglés. Y los niños, muchos de ellos han crecido conociendo estos tres lenguajes. Y bueno, es algo que en las iglesias se ha aprovechado, enseñándoles a los niños a cantar en español, en maya y en inglés. Y quisiéramos compartirles hoy a ustedes un poco acerca de esta cultura, ya que algunos de nuestros colaboradores son de la península de Yucatán. Así es que entonemos este hermoso canto en estos tres idiomas. I will make fisher of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make fisher of men if you follow me. Pescadores yo seré, yo seré. Yo seré, pescadores yo seré, si venís a mí, si venís a mí, si venís a mí, pescadores yo seré, si venís a mí. Después de haber escuchado este canto y recordado que Jesús también nos llama a nosotros para convertirnos en sus pescadores, vamos a tener la reflexión de hoy en Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31. Dice así: En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se fue y ella comenzó a atenderlos. En estos tres versículos hay demasiada enseñanza, pero hoy quisiera que nos centremos solamente en un lado de esta enseñanza, en una perspectiva. Dice que Jesús salió de la sinagoga donde había estado y fue con Simón o Pedro a su casa y su suegra tenía fiebre. Normalmente en esta región de Palestina había muy seguido este tipo de enfermedad, con fiebres muy altas que los historiadores describen como fiebre ardiente. Y mucha gente moría. Recordemos que la fiebre es signo de una infección. Así es que les daban infecciones tan fuertes y que muchas veces no sabían
cómo tratarlas y la gente moría. Las fiebres, como a esta mujer, los postraban en cama y muchas veces, como sabemos, los efectos, las alucinaciones, el sudor, los temblores, y esta mujer estaba ahí, la suegra de Pedro. Pero hay algo muy, muy importante. Dice que cuando llegaron a la casa, enseguida le hablaron a Jesús de ella. Y el comentarista Barclay hace hincapié en este acto de los discípulos, en este acto de Simón y su familia. Jesús los había llamado para ser sus discípulos y les dijo, síganme, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Pero algo muy importante era que los discípulos tenían que aprender a seguir y a confiar en su maestro. En este caso, en Jesús. Y aquí vemos nuevamente manifestada la gloria del Padre en Jesús. Los discípulos aprendiendo a depender de Jesús, a acudir, a confiarle en sus necesidades. Y Jesús, con esa gloria del Padre, va y toca a la mujer y al instante la fiebre se le quita. Y no se le quitó de tal manera que se va a recuperar, quedó débil y hay que cuidarla para ese proceso, como normalmente sucede después de una fiebre. No. Se le quitó la enfermedad por completo, se le quitó la fiebre, se le quitó la infección, se le quitó todo, porque enseguida se levantó y se fue a la cocina y empezó a atenderlos y empezó a servirles, como la anfitriona que era de la casa, junto con su hija, la esposa de Pedro. Vemos entonces que los discípulos estaban aprendiendo a depender de su maestro, a confiar en él, a creerle, a saber que él tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la capacidad para auxiliarles en toda circunstancia. Y sin duda es algo que tenemos que recordar hoy. Somos discípulos de Jesús, pero ¿cuántas veces en este tiempo hemos sentido temor? ¿Cuántas veces hemos tenido una fe que flaquea a causa de la enfermedad, a causa de la economía, a causa de nuestros familiares que vemos enfermarse o incluso de los que vemos partir? Es necesario que recordemos que como sus discípulos, Jesús está dispuesto a estar con nosotros en toda circunstancia y auxiliarnos en toda circunstancia. Sigamos con Él entonces, caminando hacia el Calvario, observando esta gloria que Él tiene, observando todo lo que Él hace y creciendo en creerle, creciendo en depender de Él y creciendo en ir y contarle lo que vivimos cada día. Oremos. Dios, gracias te damos por este nuevo día que nos das. Gracias te damos porque en esta semana podemos continuar aprendiendo cómo te manifestaste en el ministerio de tu Hijo Jesús aquí en la tierra. Y te rogamos que podamos nosotros también crecer en conocerte a través de Él, pero también crecer en depender de Él, en crecer en esa fe, en saber que Jesús, como nuestro Maestro, también está pendiente de nosotros, también está con nosotros en toda circunstancia, y creer que como discípulos suyos podemos ir con toda la confianza y acercarnos, porque Él manifiesta tu gloria, tu poder, tu amor, tu autoridad. Gracias por la seguridad de que tú estás siempre al pendiente de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.